Hoy día vamos a desarrollar esta parte también importante dentro de lo que es ciencias básicas, la parte de microbiología clínica. Lo concreto, antes de iniciar, es que parece mentira, esto también nos lo han dicho en el pregrado, estoy seguro, de que la base para, digamos, manejar la parte de bacterias es justamente un poco recordar o tener siempre presente los conceptos iniciales de microbiología. Ya, en ese entender vamos a tratar de dar énfasis en eso, porque en realidad sí hay una relación con lo que se va a ir postulando en clases posteriores. ¿Ya? Entonces vamos a ir detallando paso por paso algunas cosas que sin lugar a duda va a servir de enlace también para las próximas clases. Bien, estamos iniciando mostrando esta imagen que representa obviamente a una bacteria, ¿no? De todo lo que están viendo, porque a veces es importante también señalar con una situación en base a gráficos, de todo lo que están viendo, lo que debería llamarles la atención es que miren su material, diríamos, genético, ¿no es cierto? Como que se encuentra literalmente flotando en el citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tiene una envoltura, por así darle un nombre, que digamos aísle el citoplasma de lo que es el contenido del núcleo. De ahí que se considera que este tipo de células, por ejemplo, tienen un falso núcleo, no tienen envoltura nuclear. Y hay otras células que sí. Debes entender, y hay un punto de partida, ¿no? Que es justamente, será microorganismos que tienen envoltura nuclear y aquellos que no. Eso lo han ido repitiendo, lo han ido conociendo desde siempre, pero vayamos a intentar darle aplicabilidad a las cosas. ¿Cómo se llaman esas células que no tienen envoltura nuclear? Las células procariontas, ¿no es cierto? Y así es como debemos de reconocerlo. Lo demás, bueno, vamos a ir viendo, pero si en algún momento les van a preguntar, como que en algún examen también preguntaron, es ese pequeño detalle, ¿ya? Solo que en el examen les preguntan cuál de las siguientes estructuras, por ejemplo, carece perdón, es propia de las, o cuál de las siguientes características es propia de las células procariontas, y es probable que les pongan carecen de pared celular, carecen de envoltura nuclear, carecen de membrana celular. Entonces uno puede confundir si es que no lo tiene claro, y una pregunta tan sencilla se puede desperdiciar. Es básicamente el núcleo, ¿ya? El núcleo. Vamos a ir dando algunas características también. Y fíjense, justamente cuando hacemos una comparación con una célula eucarionta, podemos notar claramente que el núcleo está aislado, tiene una envoltura. No será pues una envoltura continua, generalmente es fenestrada, pero sí tiene una envoltura que separa justamente el material genético, ¿no? Respecto de los otros componentes del citoplasma. Y eso justamente le da la característica de célula eucariota. ¿Ya? La diferencia fundamental entonces entre células procariotas y eucariotas es la envoltura nuclear, por favor, ¿ya? Eso que quede bien claro, para que ya no lo repasen nunca más, porque en base a eso vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? ¿Por qué hacemos referencia a las células procariotas? ¿Nos servirá de algo? Porque en general prácticamente todas las bacterias son procariotas, ¿ya? A veces viene con un nombre propio, a veces en la pregunta les dicen, por ejemplo, cuál de las siguientes células son procariotas, y les dan los nombres propios, qué sé yo, Staphylococcus aureus, etcétera. Entonces ustedes tienen que simplemente reconocer cuál de ellos es bacteria y se acabó. No siempre viene la pregunta tan directa, a veces viene como que un poco tomando por los costados el tema, ¿ya? Eso era lo inicial, ¿ya? Lo inicial, lo que quisiera que se vaya recordando. Y obviamente, miren, hay algunas diferencias que sí es importante saberlo. Una de las cosas importantes es cuando les pregunten en el examen, digamos, sobre qué cosas poseen o qué cosas carecen, y por ahí de repente hay algunos detalles que no son muy claros y uno de repente no recuerda porque obviamente también tiene que estudiar más temas. Simplemente lo que sea a favor de no tener las cosas son los procariotas. Fíjense, no tienen membrana nuclear, no tienen retículo endoplasmático, no tienen lisosomas ni aparato de Golgi, no tienen plastos, no tienen citoesqueleto, o sea, no tiene, es casi sinónimo de procariota, mientras que el eucariota es lo contrario, ¿no? Tiene membrana nuclear, tiene retículo endoplasmático, tiene lisosomas, tiene aparato de Golgi, tiene ribosomas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas también que es importante, aparte de la envoltura nuclear, es que ustedes puedan recordar de que si en algo coinciden, ya, es en los ribosomas. Ambos tienen ribosomas. Son pequeños detalles, como les comentaba desde cuando iniciamos con el tema anterior,
en el examen les van a preguntar cosas que están perfectamente estudiadas, descritas y sacramentadas. No preguntan cosas que están en duda. ¿Ya? Por eso les preguntan el más común, el más frecuente, el que más daño hace, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Más o menos la cosa va por ahí. Hay que acordarnos entonces que los ribosomas es un componente común para tanto células eucariotas como células procariotas. Y la diferencia fundamental también está acá, membrana nuclear. Si en algún momento les van a preguntar por la diferencia, a pesar de que hay tantas diferencias, seguramente van a hacer referencia a la membrana nuclear. ¿Ya? Por ahí tenemos que ir dando vueltas más o menos al asunto. Bien, acuérdense, ribosomas sí tienen ambos, membrana nuclear a favor de los eucariotas, los procariotas no tienen, tienen un material genético, digamos, en contacto directo con el citoplasma. Entonces, miren, esto también siempre les digo, las preguntas no las invento yo, son obtenidas de exámenes, no necesariamente serán de exámenes de tal o cual universidad, pero hay varios exámenes que se han ido dando a lo largo de los años y, como bien sabemos, hace algún tiempo ya es un examen unificado, pero en realidad el material que uno puede observar, que digamos tiene que buscar para armar la clase, encuentra este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por eso es que uno repara y hace hincapié en lo que ha comentado. Miren esto de aquí, dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es común en células procariotas y eucariotas? Justo lo que habíamos comentado, ¿cuál será? Exactamente. Y justamente debido a los ribosomas es que hacen lo que ustedes conocen, la síntesis de proteínas, y esta síntesis de proteínas es capaz incluso de transmitir a veces entre especies diferentes de bacterias características de fenómenos de resistencia. Eso lo vamos a ir comentando según vayamos avanzando. Ya, entonces, como para que quede grabado, ya, no olvidarse, ¿cómo responderían esto de aquí? Dice, ¿cuál de los siguientes microorganismos posee membrana nuclear en su estructura? Es otra forma de preguntar, ¿ya? Es otra forma de preguntar. Como les digo, no necesariamente les van a poner nombre y apellido a la pregunta, pero uno tiene que interpretar lo que nos está preguntando. Uno que, digamos, un error habitual digo, y la mayoría de los que se equivocan cometen ese error, creen que han debido repasar características del E. coli, del Staphylococcus aureus y memorizar de cada uno, y en realidad no es así, es más o menos tenerlos agrupados nada más. Suponiendo que están en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Ya, están en el examen, les ponen esta pregunta y, bueno, piña, tienen que enfrentarla y tienen que resolverla, porque al final de eso va a depender vuestro éxito o de repente no. ¿Cómo podrían descartar? ¿Qué cosa es la E. coli? ¿No es una bacteria? ¿Sí, no es cierto? El estafilococo también es una bacteria. Entamoeba histolítica, no. ¿Qué cosa es? Es una ameba, ¿ya? Es un protozoario. Pseudomonas aeruginosa es bacteria. Acinetobacter baumani también es bacteria. Ni siquiera tienen que clasificar las bacterias, simplemente acordarse que, miren, todas son bacterias. Y esta de aquí es un protozoario. Si tuvieran que, entre comillas, champear la pregunta, porque a veces se tiene que hacer eso, pero no es cuestión de champear por champear, ¿cuál elegirían? Yo me iría por la alternativa C, obvio, porque hay algo de diferente ahí respecto a las 4 otras alternativas, y lo vamos a explicar. Todo lo que es bacteria, por si acaso, todo lo que es bacteria, son células de tipo procariotas, ¿ya? Todas las bacterias que ustedes puedan, por lo menos, enfrentar en un examen. En el mundo de la medicina saben que siempre hay excepciones, pero esas excepciones no es lo más común, por lo tanto no les van a preguntar. Lo mismo, cuando hablamos de bacterias, no les van a colocar pues Fusobacterium, no les van a colocar, qué sé yo, Serratia marcenses, o sea, bacterias un poquito rebuscadas, les van a poner lo más común, Escherichia coli, Estafilococo, Streptococo, ¿no? Enterococo de repente, entonces más o menos la clasificación también tiene que ir de ese lado. Entonces, para que ustedes recuerden dentro de lo que es medicina, porque si nos vamos a la parte de zoología perdemos, ahí sí la cosa es muy amplia, ¿no? Si vamos dentro de lo que es ciencias básicas en medicina, células procariotas son básicamente bacterias, ¿ya? Alguien me dirá, ¿y los protozoarios que son unicelulares? No, esos sí tienen envoltura nuclear, por lo tanto ya son de tipo eucariotas, ¿ya? Las bacterias son la excepción. Uno podría pensar, ¿no? Por lo que son unicelulares quizá, pero no es así. ¿Queda claro? Más o menos para que ustedes puedan diferenciar a partir de ahora. Obviamente ustedes van a dar examen el viernes, ¿no es cierto? Habrá preguntas que tienen que entrenar más o menos de esta forma. Por favor, enfóquenlo así. Se trata de que entrenen, ¿ya? Para que en el momento del examen puedan, digamos, desenvolverse con más soltura. Muy bien. Como nos va a ocupar esta charla básicamente de lo que son las células procariotas, justamente porque vamos a hablar de bacterias, ¿ya?
Aquí tenemos un ejemplo de una bacteria gram negativa. ¿Y por qué gram negativa? Porque justamente la bacteria gram negativa respecto a los gram positivos son más desarrollados, tienen más estructura, tienen más organelos, tienen más cosas en su pared celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así como había diferencias entre eucariota y procariota, y todo lo que era a favor de no tiene, no tiene, no tiene, venía a ser procariota, y todo lo que sí tiene, sí tiene, sí tiene, era eucariota. Lo mismo cuando hablen ustedes de bacterias y por ahí tienen duda, el gram negativo está más desarrollado, entonces tendrá más cosas, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que tener como concepto al inicio, ¿ya? Al inicio. Bien. Sin embargo, hay diferencias y hay que mencionarlas. Miren, la diferencia en la estructura es más compleja cuando hablamos de bacterias gram negativas y es mucho más simple cuando hablamos de bacterias gram positivas. Ahora, yo recuerdo cuando hacíamos un curso de resistencia bacteriana no hace mucho, claro que no tenía nada que ver con la institución, era una situación aparte, hablábamos así, bacterias gram positivas, gram negativas, hasta que un colega hizo una observación muy interesante. Me dice, ¿cómo sabes que toditos tienen presente cuáles son gram positivos y cuáles son gram negativos? De repente por ahí hay algunas dudas. Entonces, para motivos del examen, ¿ya? Para motivos del examen, todo lo que termine en cocos, para ustedes va a ser gram positivo, es lo más probable. Para términos del examen, les digo, o sea, no significa que eso es una regla que va a marcar para siempre. Ustedes están en la obligación de siempre seguir leyendo como todos nosotros, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, les digo, vamos a hablar claro, estafilococo, saben que es un gram positivo, ¿ya? Estreptococo también es gram positivo. Enterococo también. Son los tres más importantes. Y si se dan cuenta, terminan en coco, ¿ya? Son gram positivos. A eso le van a agregar dos cosas más. Listeria, que también les pueden preguntar, también es gram positivo, ¿ya? ¿Y cuál es el otro? Los Clostridium. Así como hay un Clostridium tetani, del tétanos, ¿no? Y hay otro Clostridium botulinum, que es importante también para el botulismo. Ya, de ese grupo, acuérdense que ustedes son gram positivos. ¿Está claro? ¿Ya? O sea, estafilococo, estreptococo, enterococo, listeria y Clostridium. Fundamentalmente eso para gram positivos es el grupo más pequeño. Si hablamos de gram negativos, todos esos nombres raros son gram negativos. Si les pregunto al azar, por ejemplo, ustedes saben que siempre en el examen, en los últimos al menos, por ejemplo, preguntan sobre el Campylobacter, ¿no? Campylobacter, cuál es el tratamiento, etc. ¿Qué tal si les preguntan ahora qué tipo de bacteria es el Campylobacter? ¿Es gram positivo o es gram negativo? ¿Qué sería? Es gram negativo, ¿ya? La pseudomonas, gram negativo. Klebsiella, gram negativo. Escherichia coli también es gram negativo. Acinetobacter baumannii es gram negativo. Serratia marcescens es gram negativo. Enterobacter cloacae, gram negativo. Todos esos nombres raros son gram negativos, ¿ya? Lo que deben de acordarse es estafilococo, estreptococo, enterococo, esos tres que terminan en coco y son los más comunes, y asociados a listeria y a Clostridium, para situaciones del examen, para que tengan más o menos una organización, un esquema mental para de dónde partir. Bien, entonces con esa salvedad estamos hablando entonces de bacterias gram positivas. Aquí estamos haciendo referencia a esos que hemos mencionado, estáfilo, estrepto, enterococo, ¿no es cierto? Miren, su principal componente de la pared celular, ¿cuál será? Peptidoglicano. Comparen con lo que es en el caso de la bacteria gram negativa, también tiene el componente. Sin embargo, no es lo más importante, ¿no? Acá sí. Acá sí. El peptidoglicano es el componente más importante, más abundante, ¿no? En la pared celular de las bacterias gram positivas. Obviamente tendrán su membrana celular y luego vendrá el citoplasma propiamente, ¿ya? En el caso de las bacterias gram negativas, tiene el peptidoglicano, está bien, no en la misma proporción que en el caso de las gram positivas, pero miren, hay más cosas. Aquí ya hay estructuras mucho más especializadas. Por ejemplo, las porinas, ¿ya? Por estas porinas, por ejemplo, ingresan los antibióticos para realizar su mecanismo de acción. Lógicamente, las bacterias no las han fabricado, no han evolucionado para que entre antibióticos, serían muy bobas las bacterias, ¿no es cierto? Lo han hecho básicamente para absorber nutrientes, pero por ahí entran también los antibióticos, ¿ya? No se vayan a olvidar, por las porinas. Tiene más estructuras. Cuando hablen de lípido A, por ejemplo, ¿ya? También es particularmente característica de las bacterias gram negativas. Cuando hablen de espacio periplásmico más amplio,
también. Tiene dos membranas, ¿no es cierto? Miren. ¿Ya? Y el espacio que está ubicado entre membrana y membrana se llama espacio periplásmico. Y ese espacio periplásmico es más amplio justamente en las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas tienen un escaso espacio periplásmico. Y esa diferencia ya es importante para cuando ustedes quieren reconocer mecanismos de resistencia bacteriana, por ejemplo. Bien. Como les digo, inicialmente lo que buscamos es que la idea quede clara, ¿ya? Gram negativo más complejo que gram positivo. Más cantidad de bacterias también hay en el grupo de los gram negativos. Gram positivos, fácil de reconocer, están en ese grupo pequeño que hemos comentado. A ver, dice qué estructura separa la pared celular de la membrana celular en las células bacterianas. ¿Cómo se llama esta estructura? Espacio periplásmico, ¿ya? Está haciendo referencia a eso. Ya vamos a ir avanzando poco a poco y van a darse cuenta cómo sí es importante recordar algunas cosas. Mire, aquí hay peptidoglicano, hay porinas, espacio periplásmico. ¿Qué cosa es PBP? ¿Se acuerdan? Proteínas ligadoras de penicilina, ¿no es cierto? Claro que por etimología le llaman así, debería llamarse proteínas ligadoras de betalactámicos, ¿ya? Pero como son las penicilinas las primeras que se han descubierto, le han dado ese nombre. Entonces aquí estamos de acuerdo que es el espacio periplásmico, ¿sí? ¿Ya? El espacio periplásmico. ¿Y dónde era más amplio el espacio periplásmico? En las bacterias gram negativas. Acá vamos a un poquito entender mejor. Siempre les han preguntado desde el pregrado cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos. A veces cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas. Podría ser fácilmente una pregunta de examen, ¿ya? Cuando les preguntan eso, obviamente la respuesta es inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no es cierto?, produciendo lisis de la bacteria. Pero ¿cómo lo inhiben? Ya, ese concepto que tenían está bien, hay que complementarlo, pero lo que están viendo aquí son esas PBP. Si se dan cuenta que hay una membrana externa, aquí hay una membrana interna y en el interior está el citoplasma, ¿no? Ese espacio, habíamos dicho, entre membrana externa e interna se denominaba espacio periplásmico. Ese espacio periplásmico es mucho más amplio en las bacterias gram negativas respecto a las gram positivas. Estas estructuras llamadas PBP o proteínas ligadoras de penicilina, ¿ya? Así está abreviado, son importantes. ¿Por qué? Cuando uno utiliza un antibiótico para erradicar una bacteria, supongamos que estamos frente a un estreptococo, por ejemplo, y usamos penicilina. Esto de aquí vendría a ser el antibiótico, lo que está de verde. Ingresa, ¿por dónde? Puede ser por diferentes mecanismos, dentro de ellos incluso las porinas, como habíamos comentado. ¿Qué tiene que suceder para que funcione el antibiótico? Tiene que haber interacción. Fíjense, el betalactámico con las PBP. Si eso no sucede, el mecanismo de acción no se da. Entonces yo les hago una pregunta un poco subjetiva, pero muy real. Si ustedes fuesen un asesor de las bacterias, ¿qué le dirían a la bacteria que haga para que evada a ese antibiótico? Que modifique sus PBP. Si entra el antibiótico y encuentra PBPs modificadas, esa interacción no se va a dar. Y si no se da, simplemente el antibiótico no sirve. Y ese es el principal mecanismo de resistencia de bacterias gram positivas, por ejemplo, modificación de PBP. Pero para eso uno tiene que recordar qué cosa es una PBP. Ya lo hemos comentado. ¿Se va entendiendo la cosa? ¿Ya? ¿Se va entendiendo la cosa? Entonces, cuando ustedes reciben la visita de diferentes personas y les dicen, doctor, para esas bacterias, para los gérmenes resistentes use tal cosa, yo les aseguro, 1.000.000% convencido, no tienen ni idea de qué cosa es resistencia. Y ustedes, claro, por cultura le están escuchando. La resistencia significa mecanismos de resistencia, y hay muchos mecanismos de resistencia. Vamos a hablar de lo más importante, lo que corresponde justamente a la parte de microbiología. ¿Ya? Pero para empezar, esto de aquí que quede claro. Los antibióticos, básicamente betalactámicos, deben de interaccionar sí o sí con las PBP. Si no existe esa interacción entre betalactámico y PBP, el mecanismo de acción no se da. Por lo tanto, la bacteria sobrevive a la acción del antibiótico. ¿Ya? Entonces, la modificación de las PBP en su intento de evadir al antibiótico es el principal mecanismo de resistencia de las bacterias gram positivas. Muy bien.
Sigamos avanzando. Aparte de gram positivos y gram negativos, hay otro término interesante que son las bacterias ácido-alcohol resistentes. ¿Ya? Entonces vamos a intentar extraer lo más importante de cada uno. El componente principal en los gram positivos, creo que no queda la menor duda, era el péptido glicano. Lo han podido observar en el gráfico y ni hablar. Es, digamos, el principal componente de la pared celular en bacterias gram positivas, que en el examen podría ser el principal componente de la pared celular del Enterococo faecium. Y uno dice, uy, ya me quemaron, ¿y ahora qué hago? O sea, ni que hubiera tenido tanto tiempo para leer bacteria por bacteria. Pero ¿qué digo? Enterococo es gram positivo, me está preguntando por los gram positivos. Y yo me acuerdo que en los gram positivos es el peptidoglicano y se acabó. ¿Ya? Más o menos la cosa es así, así tienen que enfocarlo. En los gram negativos no podremos hablar de un componente principal como tal, pero sí hay componentes principales, ¿no? También está el peptidoglicano, sin embargo ya hay otros componentes también. Por lo tanto, no creo que les pregunten en el gram negativo cuál es el componente principal, porque no hay forma de, digamos, de darle o darle peso a cada componente y decir este es el principal. En el caso de los gram positivos sí, ya es una diferencia. ¿Ya? En los ácido-alcohol resistentes también es el peptidoglicano. ¿Ya? ¿Qué bacterias son ácido-alcohol resistentes? Ya hemos recordado gram positivos y gram negativos. Ácido-alcohol resistentes, lo que más conocemos, el agente etiológico de la TB, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué más? Hay otros Mycobacterium también. Una de los Mycobacterium importantes es el Mycobacterium ulcerans, el que produce la úlcera de Buruli, que ya lo vamos a ver, que son lesiones tipo leishmania gigantescas y que sí tenemos en nuestro medio. Otro, nocardia, también es ácido-alcohol resistente. Ya a veces preguntan así, ¿cuál de los siguientes es ácido-alcohol resistente? Y otro ácido-alcohol resistente, un grupo importante, son las coccidias. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las coccidias? Las coccidias son esos, generalmente son considerados protozoarios porque son unicelulares también, que causan diarreas crónicas y persistentes en los pacientes infectados con VIH que están desarrollando estadio SIDA y que son responsables, lógicamente, de la pérdida de peso, fundamentalmente. ¿Ya? ¿Cuáles son esas coccidias? Siempre hemos dicho, son 3, que vaya quedando grabado. ¿Cuáles eran? Isospora belli, eso es uno. Otro, Cyclospora cayetanensis y, ¿alguien dijo? Cryptosporidium, así, son los 3. Acuérdense, desde ahora son diarreas acuosas, no son diarreas disentéricas, por lo tanto, la reacción inflamatoria es negativo. Ese datito a veces preguntan. Ya lo vamos a hablar cuando hagamos VIH. Entonces, acuérdense, ácido-alcohol resistentes, Bacilo de Koch, nocardia, las demás micobacterias. Basta que tenga micobacteria ahí, ya es de asumir que es ácido-alcohol resistente. Y lo último es, ¿qué más habían dicho? Las coccidias, ¿ya? Las coccidias son ácido-alcohol resistentes. Gram negativos, todo lo que se les pueda ocurrir que no esté en ese grupo pequeño que hemos comentado, ¿no? Los más comunes, seguro les preguntan Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, ¿no? Fundamentalmente, Pseudomonas, ¿no? Acinetobacter, y por ahí de repente algún nombre raro les pueden colocar. En el caso de los gram positivos, les repito, aunque suene ya a algo que les pueda cansar, lo importante es que quede grabado todos los cocos, o sea, estáfilo, estrepto, entero, ¿no? Listeria y ¿cuál eran? Clostridium, así es. Muy bien. Componentes específicos. ¿A qué nos hacemos referencia cuando decimos componentes específicos? Que única y exclusivamente están ahí. ¿Cuál es el componente que solamente poseen los gram positivos? Ácido teitoico. Eso tiene que acordarse. ¿Ya? El ácido teitoico es exclusivo de los gram positivos. Y esto quizá le suene más común todavía. Como en los ácido-alcohol resistentes es el ácido micólico. Y justamente este ácido micólico es el responsable de la característica de ácido-alcohol resistencia. ¿Ya? Tanto en el agente de la TB como en las demás micobacterias, como en el caso de las coccidias también. Ácido micólico. Ácido teitoico en el caso de los gram positivos. En los gram negativos hay más cosas. Solo quiero que reparen aquí en algo importante. Dice antígeno O. ¿No? Este lipopolisacárido antígeno O, que le llaman capsular también. ¿No les suena algo parecido? Algo que utilizan a cada rato. Cuando dicen, tú debes de tener fiebre tifoidea y te voy a pedir tus aglutinaciones, no les miden el antígeno O. ¿No es cierto? Entonces, dense cuenta, el antígeno O no es exclusivo de
de hacer un diagnóstico de fiebre tifoidea. Está en todos los gram negativos. Por lo tanto, las aglutinaciones, la reacción de Vidal es totalmente inespecífica. Es muy sensible, sí, pero es totalmente inespecífica. Su positividad no me dice que es fiebre tifoidea. ¿Ya? Ese detalle tenemos que empezar a cambiarlo. ¿Ya? Su positividad no significa que sea fiebre tifoidea. Hacemos un sobrediagnóstico de fiebre tifoidea cuando hacemos uso indiscriminado de la reacción de Vidal. Ya lo vamos a comentar cuando hagamos específicamente esa parte ya en enfermedades infecciosas. Sin embargo, vayan grabándose de que un solo resultado de reacción de Vidal no puede ser diagnóstico de fiebre tifoidea. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer es tomar muestras apareadas. Se toma una muestra y se toma otra muestra a la semana. Tiene que haber cuadruplicado sus títulos para decir esto sí puede ser fiebre tifoidea. De esa forma, si lo usan de esa forma, vale. Pero un solo resultado, 1/80, está empezando la fiebre tifoidea. Ese tipo de mensaje es erróneo. ¿Ya? O te dice el paciente, tuve fiebre tifoidea y me he hecho este examen y todavía sigue igual. Dice, está mal curado, te voy a dar otro antibiótico. No interpretemos de esa manera. Simplemente son anticuerpos que reaccionan y obviamente es propio de toditos los gram negativos. O sea, en una infección urinaria podría salir positivo, ¿o no? ¿Ya? Y no es por eso que sea fiebre tifoidea. O sea, hay que tenerlo presente, ¿ya? Hay que tenerlo presente. La estructura ya hemos dicho, gram positivos, simple, una capa, igual que en el ácido alcohol resistente. Sin embargo, gram negativos tiene mayor espesor, 3 capas, con un espacio periplásmico muy amplio, ¿ya? Muy amplio. Componente principal de los gram positivos, peptidoglicano, de los ácido alcohol resistente, peptidoglicano. Es igual. No hay un componente principal en los gram negativos, tiene muchos componentes. Componentes específicos que están solo presentes en el grupo, ácido teitoico en el caso de los gram positivos, y en el caso de los ácidos alcohol resistentes, ácido micólico. Este ácido micólico le da la característica de ácido alcohol resistente justamente. Y no está de más recordar que en los gram negativos tienen la estructura mucho más amplia, más desarrollada, más compleja. Bien, aquí encontré esta pregunta. ¿Cómo responderíamos? Dice, el ácido teitoico es un componente específico de la pared celular de una de las siguientes bacterias gram. Al decir gram significa que es posible teñirlas con la coloración gram, ¿no es cierto? Pero no le dice más. ¿Qué cosa era el ácido teitoico? ¿Era específico de qué? De los gram positivos. ¿Cuál elegirían ahí? ¿Se dan cuenta? Ya no significa que tengan que haber repasado la ultraestructura de cada bacteria. Eso sería imposible. Nunca acabarían. ¿Ya? Sin embargo, esa es la forma como tienen que enfocar. Si yo sé que el ácido teitoico es exclusividad de los gram positivos, simplemente busco cuál es gram positivo. Y para encontrar cuál es gram positivo, ¿qué cosa tengo que hacer? Solamente recordar con el nombre cuáles son gram positivos. Estrepto, estafilococo, enterococo, Listeria monocitógenes y los Clostridium. Punto. Por ahí de repente hay alguna otra cosa rara, pero no va a ser motivo de examen. ¿Se entiende la forma de cómo vamos a enfocar esto? Muy bien. El carácter de ácido alcohol resistencia en el género Nocardia se debe a la presencia a nivel de la pared celular de... ¿Qué cosa tiene en la pared celular el género Nocardia para hacerse de esa característica de ácido alcohol resistencia? Exacto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir avanzando de poco a poco. Hemos hablado de generalidades, pero dentro de esas generalidades sí hay cosas importantes. Sigamos avanzando. Dice coloración gram. ¿Es motivo de pregunta de examen? Sí. Es un, digamos, procedimiento muy sencillo, sin embargo, es muy importante también a la vez y por eso es que justifica que haya preguntas. Miren, son 4 pasos. Les voy adelantando que cuando hacen o cuando repasemos la coloración de Ziel-Nielsen, también son 4 pasos. Y son exactamente los mismos. La diferencia son los componentes. ¿Ya? Entonces son 4 pasos, que un gráfico lo vamos a ver mejor. ¿Ya? El primer paso, que es agregar el colorante básico, que no es otra cosa que violeta y genciana. Ambos se van a teñir de color violeta. Voy a ser más claro. Ustedes tienen un paciente que está hospitalizado, está haciendo una neumonía, y ustedes quieren investigar cuál es el agente etiológico, está con tubo
endotraqueal, le hacen un aspirado y de esa muestra le hacen una coloración gram. Llevan la muestra, lo extienden en el portaobjetos, le colocan violeta de genciana, que es lo primero, y van a ver que va a teñir de violeta. O sea, eso no les dice todavía si es gram positivo o gram negativo. Ya, ambos van a teñir igual. Luego viene este paso, que así se llama, mordiente, se agrega Lugol, ¿ya? Y alguien dirá, ¿y para qué sirve? Justamente su resultado no se ve en ese momento, se ve en los siguientes pasos, pero con ese agregado que le van a dar, prácticamente no va a haber ningún cambio. O sea, hasta el segundo paso no sabemos frente a qué cosa estamos. Luego ya viene la parte importante, que es la decoloración. Hay que decolorar, y para eso agregamos alcohol a 95 grados, ¿no? O hay otro componente que se llama alcohol acetona. ¿Qué va a suceder? Si es gram positivo, permanece igual, no cambia. Si es gram negativo, o si no hay bacterias también, que es lo mismo, van a decolorar. Entonces, cuando decoloran, miren, si no cambia de color, no hay problema, ¿no? Ya estamos más o menos seguros que se trata de un gram positivo. Pero si se decolora, hay dos posibilidades. De repente no haya bacterias, o lo otro es de que sea un gram negativo. Entonces necesitamos un paso más para verificar todo. Y ahí se agrega el contraste. El contraste está considerado a cualquiera de estos dos componentes. Puede ser fucsina o puede ser safranina, como dice ahí. Si es gram positivo, permanece igual. Si es gram negativo, se tiñe de un color totalmente diferente, que es el color rosa. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo demora hacer todo este procedimiento? 5 minutos demora. No se necesita más. Ya es un procedimiento sumamente sencillo que sería interesante que todos tengamos acceso a eso y seguramente haríamos diagnósticos más precisos, sobre todo desde el punto de vista etiológico. Alguien me dirá, pero si eso no es un cultivo, ¿para qué me sirve? Les pongo un ejemplo. Suponiendo que tienen un paciente que está hospitalizado y ha hecho una neumonía. Ya pasó 72 horas de que está hospitalizado, por lo tanto sospechan de una neumonía intrahospitalaria. Los dos gérmenes más importantes en los hospitales grandes, ¿cuáles son? Estafilococo aureus y Pseudomonas aeruginosa. Uno de ellos es gram positivo y el otro es gram negativo. Entonces, y no se trata igual, ¿no? Tienen tratamientos diferentes. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una muestra y detecto que es un gram negativo, ya no voy a pensar en Estafilococo aureus. Digo, será pues de repente Pseudomonas, será Cinetobacter, cualquier otra cosa, pero Estafilococo aureus no es. Por lo tanto, dirijo más o menos mi terapéutica en ese sentido. Y se comprobará con el cultivo. Y aquí viene una disyuntiva. Si en el gram me resulta gram negativo y el reporte del cultivo, el laboratorio me informa, por ejemplo, Estafilococo aureus, ¿qué hago? Tengo que saberlo interpretar. Lo más probable es que esa muestra se ha contaminado en el laboratorio con un gram positivo y lo que ha crecido no refleja realmente lo que era inicialmente. Por eso es que es importante hacer el gram. ¿Ya? Por eso, a eso se deben los fracasos en la terapia muchas veces. Es importante hacer la coloración gram antes de hacer el cultivo. Repasen entonces 4 pasos. Les adelanto que es pregunta de examen. Hay preguntas que ya en algún momento se han planteado. ¿Ya? Violeta de genciana. Normalmente les preguntan por los componentes. ¿Cuál de los siguientes no participa en la coloración gram? ¿No? Violeta de genciana, acuérdense, le agregan Lugol, alcohol al 95, ¿ya? O puede ser alcohol acetona, que es lo mismo en cuanto a resultados. Y se pone contraste con fucsina o safranina. Resultado final, si es gram positivo, permanece de color violeta como se tiñó al inicio, o en todo caso, si es gram negativo, va a teñirse de color rosa. Entonces ya ustedes ya pueden diferenciar frente a qué bacteria más o menos se encuentra. Entonces, cosas que les pueden preguntar, la decoloración, no se olviden, con qué cosa se hace, cuidado, ¿ya? Y el contraste, que también es importante, motivos de pregunta examen, ¿ya? Fucsina o safranina, con cualquiera de ellos se va a teñir de otro color. Y este es el resultado final. Cuando ven cositas redonditas, le van a llamar cocos, ¿ya? Cocos. Y lo otro que habitualmente se ve, porque ya lo demás sería labor de laboratorista, pero hablamos en general, lo que nosotros tenemos que recordar, o son cocos, o son estructuras alargadas llamadas bacilos, ¿ya? O son cocos, o son bacilos. Esto que está de color violeta, ¿qué será? Gram positivo, así es. ¿Y esto? Gram negativo, ¿ya? Gram negativo. Como es alargado, esto será un bacilo gram negativo. Y esto que son estructuras redondeadas serán cocos gram positivos, ¿ya?
Esto está agrupado ¿en qué? Esta estructura que estoy señalando en este momento, en cadena. Y aquí está agrupado en racimo. ¿Qué cosa se agrupa dentro de los cocos gram positivos en cadena? Pregunta de examen también. Estreptococo. ¿Y qué cosa se agrupa en racimo? Estafilococo. ¿No? Esos conceptos siempre lo hemos tenido, pero grábenlo bien para que ya no tengan duda en el momento que les puedan preguntar. Entonces, miren, si ustedes hacen el procedimiento y lo miran al microscopio, porque no es nada complicado, y encuentran la estructura que estoy señalando en ese mismo paciente que he comentado, ¿qué cosa dirían? Es un coco gram positivo agrupado en racimo, por lo tanto debe de ser estafilococo, ¿no? Le doy tratamiento para estafilococo. Y espero que crezca el cultivo. En 3 días viene el cultivo y me confirma. O me da un resultado que no es compatible con lo que yo he visto, por lo tanto digo, este cultivo no está bien. Pero si no he hecho la coloración gram, no me queda otra, no tengo con qué contrastar y le voy a creer solamente al cultivo, y ahí puede haber errores. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Gram positivos, gram negativos entonces.